En el siguiente video estudiaremos las características desde el punto de vista analítico y desde el punto de vista geométrico que presentan las distintas funciones con las cuales trabajaremos en este curso. Repasemos que una relación era considerada función cuando cumplía con la condición de existencia y unicidad, es decir, cada elemento del conjunto de salida debía tener un único correspondiente en el conjunto de llegada. En este caso, en particular, trabajaremos con dominios de funciones pertenecientes al conjunto de los números reales y el conjunto imagen de la función también pertenecerá al conjunto de los números reales. Cuando el dominio y la imagen de la función pertenece al conjunto de los números reales, la función se denomina función real de variable real. Aclarado esto, entonces, y teniendo en cuenta que las funciones cumplen con las condiciones de existencia y unicidad, y de que en caso que no cumpliera la condición de existencia, es decir, que el dominio no coincidiera con el conjunto de salida, debíamos restringir dicho conjunto de salida para que coincidiera con el dominio y pudiera cumplirse con la condición de existencia de dicha función, pasamos a estudiar las características que pueden presentar cada una de las funciones reales. La primera de las características con las que vamos a trabajar es la de monotonía. ¿A qué se denomina función monótona? Es cuando estudiamos el crecimiento o el decrecimiento de la función. En este caso, por ejemplo, podemos observar que esta función f de x es una función creciente. Pero ¿por qué yo puedo decir que dicha función es una función creciente? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es tomar dos valores del dominio, como en este caso podemos observar estarían siendo x1 y x2, y lo primero que vamos a decir es en qué sentido vamos a mirar nosotros la función para poder ponernos de acuerdo y decir que la función es creciente. Porque lo que vamos a decir nosotros es que x1 se encuentra a la izquierda de x2, es decir, x1 es menor a x2. Al establecer esta comparación entre dos valores del dominio de la función, podemos decir que nosotros debemos observar a x en este sentido. Entonces, al establecer el sentido en el cual vamos a observar la función, ahí automáticamente podemos decir que el valor de la función en x1, como en este caso f de x1, está más bajo que el valor de la función en x2. Es decir, yo puedo comparar aquí el valor de las imágenes y podemos decir que f de x1 es menor a f de x2. Entonces, al comparar las variables independientes, podemos establecer un orden en las variables dependientes, es decir, en sus imágenes. Cuando ocurra un crecimiento en el cual para todos los valores del dominio el valor de f de x1 sea un menor estricto en f de x2, podremos decir que esta función es creciente en sentido estricto, o lo que es lo mismo, estrictamente creciente. Desde el punto de vista analítico, entonces, podremos decir que una función es estrictamente creciente cuando x1 sea menor a x2, entonces la imagen de x1 será menor a la imagen de x2 para todo x1 y x2 que pertenezcan al dominio de la función. En este caso ahora podemos observar que la función es una función, mirando de izquierda a derecha, es una función que podríamos llamarla creciente. Pero de repente puede ocurrir que en un trayecto de la gráfica la función permaneciera constante. Es decir, fíjense que si yo tomara un valor x1 aquí y un valor x2 aquí, sus imágenes serían iguales. En ese caso decimos que no para todos los x1 y x2 la función es creciente. Al tener un trayecto en el cual pudiera cumplirse la igualdad, decimos que en ese caso la función será
creciente en sentido amplio. ¿Qué significa eso? Que en algunos valores del dominio podría ocurrir que para x1 menor a x2, la función, al comparar las imágenes, fuera menor o en algún trayecto también igual. Al considerar que f de x1 es menor o igual a f de x2, estaríamos contemplando la posibilidad de que fuera estrictamente creciente o en algún trayecto iguales las imágenes de las variables independientes. En este caso se denomina creciente en sentido amplio o simplemente se la denomina función creciente. Cuando decimos que es una función creciente, estamos contemplando la posibilidad de que sea constante en alguno de los trayectos de la función. De la misma manera, podemos estudiar el decrecimiento de la función, como podemos ver aquí. Fíjense que otra vez vamos a tener que establecer que x1 es menor a x2. Para poder establecer que vamos a mirar la gráfica de izquierda a derecha, y al comparar sus imágenes, como se observan aquí, el valor de f de x1, es decir, la imagen de x1, es mayor a la imagen de f de x2. Cuando eso ocurra, podemos ver que la función será una función decreciente. Al comparar las imágenes de x1 y x2, la imagen de x1 deberá de ser mayor a la imagen de x2 para cualquier x1 y x2 del dominio de la función. Cuando sean siempre para todos los valores de x1 y x2 estrictamente decreciente o decreciente en sentido estricto, fíjense que en todo momento se cumple la comparación estricta, ¿no?, de las imágenes. Mientras que en este caso, si ocurriera que la función es decreciente, pero tuviera un sector en el cual se permaneciera constante, es decir, yo tomo un x1 en este sector y su imagen obviamente es mayor a la imagen de x2. Pero si yo tomara x2 con x3, al comparar sus imágenes se cumplirían una igualdad. Por lo tanto, debemos establecer que siendo x1 menor a x2, la comparación de sus imágenes debería ser una comparación en sentido amplio, es decir, f de x1 será mayor o también podría cumplirse una igualdad en alguno de los tramos, como ocurre aquí, al comparar las dos imágenes. Este tipo de situaciones se denomina que la función es decreciente en sentido amplio o simplemente decreciente. Por lo tanto, desde el punto de vista analítico, la definición formal de monotonía es esta que ustedes están observando aquí. La definición formal entonces es que dado dos valores x1 y x2 pertenecientes al dominio y estableciendo que x1 es menor a x2 para poder establecer que vamos a mirar la gráfica de izquierda a derecha, condiciones necesarias de establecer al momento de definir monotonía, decimos que la función es creciente o creciente en sentido amplio cuando la imagen de x1, es decir, f de x1, sea menor o igual a la imagen de x2, es decir, f de x2. Cuando sea creciente, pero la comparación sea en sentido estricto, diremos que es una función estrictamente creciente. También teníamos la función decreciente, que era en el caso que la imagen de x1 sea mayor a la imagen de x2 para cualquier valor del dominio. En ese caso decimos que es decreciente la función, y si tuviera un trayecto en el cual las imágenes fueran iguales, diríamos que era decreciente o decreciente en sentido amplio, y estrictamente decreciente es cuando todos los valores de f de x1 serán mayores a f de x2 para cualquier valor del dominio. Entonces, establecida esta comparación, es la definición formal de monotonía de funciones reales de variable real. La siguiente característica es el estudio de paridad. Una función puede ser par o impar. ¿A qué llamaremos función par? Fíjense desde el punto de
el análisis gráfico de la función, por ejemplo, en este caso tenemos una parábola, una función cuadrática, ¿cómo se puede observar? El valor de x igual a 1 tendrá esta imagen y el valor de x igual a menos 1 tendrá exactamente la misma imagen. Si yo tomo el valor 2, tendrá una imagen por aquí y el valor de menos 2 tendrá exactamente el mismo valor de la imagen. Desde el punto de vista geométrico, podemos decir que se establece una simetría axial. ¿A qué llamamos simetría axial? La simetría axial es cuando es una simetría respecto del eje Y. Es decir, los valores de la función equidistan del eje. A valores opuestos de x, las imágenes son exactamente iguales. Si uno tuviera una hoja de papel y doblara respecto del eje Y, esta rama de la parábola coincidiría con esta rama de la parábola. Desde el punto de vista de su definición formal decimos que una función es par cuando f de x es igual a f de menos x. Es decir, hoy tomamos el valor 1 y después tomamos el valor menos 1. Es decir, valores opuestos de x, las imágenes, es decir, los valores con los cuales se une la función, son coincidentes. ¿A qué vamos a llamar función impar? Desde el punto de vista geométrico, podemos ver las siguientes características de la gráfica. Fíjense cómo a valores opuestos de x, por ejemplo el valor 1, vemos que su imagen está aquí. ¿Qué pasa si yo tomo el valor menos 1? Su imagen es exactamente el mismo valor, pero uno es positivo y el otro es negativo. Es decir, a valores opuestos de x, las imágenes también son opuestas. A este tipo de gráfico, el comportamiento geométrico que podemos observar aquí, se la denomina simetría central. ¿Qué significa que sea una simetría central? O simétrico también respecto del centro, el punto 0,0, el origen del sistema. ¿A qué le llamamos simetría central o simétrico con respecto al centro? A que todos los valores de la función, fíjense por ejemplo, este valor equidista con respecto al centro en este valor. Este valor, por ejemplo, tiene la misma distancia respecto del centro. Este valor, por ejemplo, busco el punto que es equidista del centro y su simétrico sería este. Es decir, todos los valores de esta rama de la gráfica va a tener un simétrico con respecto al centro en esta rama. Siempre voy a tener puntos equidistantes. Se denomina simetría central. Si hiciéramos esto que habíamos hecho de buscar el simétrico doblando la hoja, fíjense cómo para encontrar la simetría de este sector de la gráfica, yo tendría que doblar con respecto al eje X primero la hoja y luego doblar la hoja con respecto al eje Y. En ese caso, esta rama se superpondría con esta. Se producen dos pliegues en la hoja, siempre doblando en el sentido de los ejes cartesianos, doblamos con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X, y esta rama se superpondría con esta. ¿Cómo definimos esta característica de la simetría central? Decimos que a valores opuestos de x, fíjense cómo acá por ejemplo es el 1 y acá es el menos 1, sus imágenes son iguales pero de signo contrario. Es análogo ponerle el signo negativo de la función a cualquiera de los dos miembros. En algunos apuntes podés encontrar que el signo menos lo tiene el valor de f de x. O sea, vos primero tenés que hablar de opuestos en la variable y luego tenés que hablar de opuestos en la función. Indistinto es que vos pongas el signo menos a f de x o que le pongas el signo menos a f de menos x,
¿Por qué? Porque el signo menos lo que está significando es que son opuestos, no quién de ellos va a resultar ser negativo. Por lo tanto, tenemos entonces la segunda característica. Habíamos visto que analizaremos monotonía, es decir, si una función es creciente o decreciente. Luego analizaremos el tipo de simetría que presenta la función, es decir, si es par o impar. Y por último, estableceremos si la función es biyectiva. Cuando hablábamos de funciones, decíamos que una relación para ser función debía cumplir de que todos los elementos del eje X debían tener una única imagen. Fíjense cómo acá todos los elementos del eje X deben tener una única imagen, ¿no? Entonces estamos ante funciones reales de variable real. Pero en ningún momento habíamos hablado de qué características tenía la función si mirábamos respecto del eje Y ahora. Si miramos respecto del eje Y, lo mismo que habíamos mirado en el eje X, es decir, si podemos analizar que absolutamente todos los elementos del conjunto de llegada coinciden con el conjunto imagen, es decir, si todos los elementos del eje Y tienen preimagen, en ese caso decimos que la función es sobreyectiva. Fíjense cómo acá, por ejemplo, los valores menores a -3 no estarían uniéndose con nadie. Los que tienen imagen son del -3 hacia arriba. Esta función, por ejemplo, no es lo que nosotros le llamamos sobreyectiva o suryectiva. No es sobreyectiva. Esta es sobreyectiva. ¿Se entiende? Miramos la posibilidad de que todos los elementos del eje Y tengan preimagen. En este caso, por ejemplo, todos los valores menores a 0, otra vez, no se unen con nadie. Por lo tanto, esta función no es sobreyectiva. Entonces, lo mismo que nosotros mirábamos como condición de existencia en el eje X, ahora cuando miramos respecto del eje Y, la denominamos sobreyectiva. Puede ser o no una función sobreyectiva cuando todos los elementos del eje Y tienen una preimagen. Otra característica que podemos mirar en los gráficos es ver si los elementos del eje Y que tienen preimagen, si por ejemplo el 2 se une con un único elemento de la gráfica, el 1 se une con un único elemento de la gráfica, el -1 se une con un único elemento y así sucesivamente. Es lo que nosotros al mirar en el eje X llamábamos unicidad. En este caso, en el eje Y, yo pretendo que los elementos que se unan tengan una única preimagen. A eso se le llama función inyectiva. En este caso, por ejemplo, fíjense cómo los elementos de la parábola, por ejemplo el 2, tiene una única preimagen aquí y otra preimagen aquí. Es decir, dos valores diferentes del eje X coinciden con el resultado, es decir, poseen la misma imagen. En ese caso, decimos que no es inyectiva. En este caso, por ejemplo, en esta gráfica, fíjense cómo los valores de la función, ¿sí? Sí son únicas. Cualquier valor del eje Y se une con un único valor del dominio. En este caso, esta función es inyectiva. Por lo tanto, mostramos que analizando los distintos tipos de gráfico, la función puede ser sobreyectiva y no inyectiva, puede no ser ninguna de las dos o simplemente puede ser ambas. En caso de ser ambas, es decir, tanto sobreyectiva como inyectiva, podremos ver que todos los elementos del eje Y tienen un único valor del dominio con el cual se unen. En ese caso decimos que la función será biyectiva. Habiendo repasado este concepto de clasificación de funciones, su definición formal era esta. Una función es sobreyectiva cuando para todo elemento del conjunto imagen existe un valor del dominio con el cual se une, es decir, teníamos todos los elementos del conjunto de llegada siendo el conjunto imagen. Algunos dicen que el conjunto B coincidirá
con el conjunto imagen, es decir, el conjunto de llegada es el conjunto imagen cuando la función sea sobreyectiva. De igual manera, es inyectiva cuando para dos valores del dominio no podían coincidir con el mismo valor de la imagen. Eso habíamos visto en la parábola. Entonces, cada vez que tomemos valores del dominio, sus imágenes deberán ser diferentes también. A eso llamábamos función inyectiva. Y por último, será considerada una función biyectiva cuando sea tanto inyectiva como sobreyectiva. Cuando una función sea biyectiva, podremos establecer la posibilidad de que esa función posea función inversa. En este caso, esta función no presenta función inversa. Esta función tampoco presenta función inversa. ¿Por qué? Porque ambas debían ser funciones inyectivas y sobreyectivas para tener una función inversa, como si es el caso de esta función lineal, donde dicha función, al ser biyectiva, tendrá lo que nosotros vamos a denominar función inversa. ¿Qué será una función inversa? Será la función que, teniendo el valor de la imagen, yo pueda encontrar el valor de su preimagen o el valor del dominio con el cual se une. Por lo tanto, ¿a qué vamos a llamar nosotros función inversa? Si la función está definida de A en B, la función inversa será la función que estará definida de B en A. Por eso es que nosotros establecíamos que la función debía ser biyectiva. ¿Por qué? Porque nosotros, para que la función f sea una función, en el conjunto A se cumplía la condición de existencia y unicidad. Es decir, cada elemento del conjunto A tenía una única imagen en el conjunto B. En el caso de la función inversa, como es la función que vuelve de B a A, ahora es B quien deberá cumplir la condición de existencia y unicidad. ¿Y quién era la condición de existencia cuando estábamos en la función? Cuando yo estaba en la función f, la condición de existencia era la condición de que B era sobreyectiva. Y ahora, en B debe cumplirse la condición de unicidad. ¿Y qué era la condición de unicidad en B cuando yo estaba en la función f de x? La condición de unicidad cuando yo estaba en la función f de x era que B debía de cumplir con la condición de ser inyectiva. Entonces, la condición de inyectividad y de sobreyectividad es la que me permite ahora decir que tiene una función inversa que me permite volver de B hacia A. Dicha función inversa, fíjense cómo ahora y deberá de ser la variable independiente y x deberá ser la variable dependiente cuando tengamos la función inversa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x al cubo, yo lo voy a llamar y igual a x al cubo, esta es una función que la podemos graficar ahora a continuación, es una función que será biyectiva. Al ser biyectiva, existe la función inversa. ¿De qué manera nosotros vamos a encontrar a dicha función inversa? Cuando nosotros tengamos una función que sea biyectiva, donde antes teníamos la variable dependiente, ahora deberá de estar la variable independiente. Y donde estaba la variable independiente, ahora deberá de estar la variable dependiente. ¿Por qué cambiamos el nombre? Porque lo que cambia es el rol. Al determinar la función inversa, yo estoy tomando el rol de la variable independiente como dependiente. Entonces, de esa manera, cuando vos intercalás el rol de las variables, nosotros lo simplificamos cambiándole de nombre. Entonces, de esa manera, si yo quiero despejar y, que sería mi variable dependiente, por propiedad de las ecuaciones, lo que yo voy a hacer es aplicar a ambos miembros la raíz cúbica. Entonces, si yo aplico raíz cúbica a ambos miembros,
Si yo aplico a ambos miembros la raíz cúbica, esto resulta igual a y igual a la raíz cúbica de x, el cual será la función inversa. De esa manera, cualquier expresión algebraica, simplemente con alternando el rol de las variables, uno puede determinar cuál será la expresión algebraica que definirá a la función inversa. Entonces, habiendo establecido que por ser x al cubo una función biyectiva posee una función inversa que será igual a la raíz cúbica de x, veamos qué ocurre desde el punto de vista geométrico. Esta es la gráfica de la función igual a x al cubo. Fíjense cómo es una función estrictamente creciente, es una función impar porque a valores opuestos del eje y las imágenes son iguales pero de signo contrario. Bueno, todas esas características que estuvimos analizando podríamos sintetizarla en esta función igual a x al cubo. Ahora, cuando veamos su clasificación, podemos ver que absolutamente todos los elementos del eje Y tienen un correspondiente en el dominio de la función. Es decir, es inyectiva y es sobreyectiva. Por lo tanto, existirá inversa. ¿Quién era la función inversa? Pues es la función Y igual a x al cubo. Representándola gráficamente, esta es la gráfica de la función inversa. Es decir, la gráfica de la función x al cubo de x. Es decir, es la función inversa. Cuando graficamos ambas funciones en el mismo sistema de eje cartesiano, va a ocurrir algo como lo va a hacer con cualquier función inversa que se grafica en el mismo eje. Va a pasar algo en el cual ambas funciones serán simétricas respecto de la función identidad. ¿Quién era la función identidad? La función identidad es la función definida como y igual a x. Es decir, 1 se une con 1, el valor 2 de x con 2 de y, el 3 de x con el 3 de y, y así sucesivamente. La representación gráfica la vamos a hacer en línea de puntos. Esta es la función identidad. Y fíjense cómo dicha función identidad estaría dividiendo en partes iguales a la representación gráfica. Es decir, fíjense cómo si yo doblara la hoja en dicha función identidad, toda esta parte de la gráfica se superpondría con la parte que está por encima de la función identidad. Entonces, cada vez que vos grafiques funciones inversas en un mismo sistema, siempre ambas funciones cumplirán con ser simétricas con respecto a la función identidad. Será un eje de simetría en la representación de ambas funciones. Teniendo en cuenta entonces las tres características que pueden estudiarse en una función desde la monotonía, la paridad y la existencia o no de función inversa, a continuación estudiaremos los distintos tipos de funciones con los cuales se trabajarán en este curso.